Hola chicos, me pidieron que revisáramos de la guía número 21 el ejercicio D y el ejercicio E. Vamos a trabajarlos aquí para que se nos haga más cómodo y tener más espacio. En este ejercicio nos piden que intersectemos, que analicemos en qué punto se intersecta la parábola con el eje X y con el eje Y. Comencemos entonces trabajando con el eje Y, ¿no es cierto? Si yo quiero analizar dónde intersecta la parábola en el eje Y, necesito llevar a que x valga 0, ¿no es cierto? Porque en cada punto que x vale 0, voy a encontrar la intersección de la parábola en el eje Y. Para eso me basta con reemplazar el valor de x en la función con 0, ¿no es cierto? Es decir, encontrar f de 0. Me quedaría 12 por 0 menos 2 por 0 al cuadrado. 12 por 0 es 0, menos 2 por 0 al cuadrado es 0 y 0 menos 0 es 0. Quiere decir que el punto de intersección con el eje Y va a ser 0,0. ¿Ya? Fíjense y recordemos acá que para encontrar la intersección con el eje Y me basta con analizar el término independiente, es decir, cuando tengo una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, el término independiente es el único que el x no anula cuando toma el valor 0. Por lo tanto, siempre la intersección del eje Y va a ser el punto 0, c, donde c es ese término independiente. ¿Por qué en este caso es 0,0? Fíjense porque en esta función en particular el término independiente es 0, ¿sí? No existe. Y al no existir, se intersecta en el punto 0,0. Busquemos ahora la intersección en el eje X. Lo mismo, para buscar la intersección en el eje X necesito llevar Y a 0, ¿sí? Porque cuando Y vale 0 va a tocar los puntos van a tocar el eje X, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Reemplazar en la función. Si antes reemplazamos x en 0, ahora reemplazamos y en 0. Y en nuestra función, ¿quién es y? Vendría siendo f de x. Por lo tanto, si mi función cuadrática f de x igual 12x menos 2x cuadrado, en este caso reemplazo y por 0, que es lo mismo que f de x, ¿ya? Entonces me va a quedar 0 es igual a 12x menos 2x cuadrado. Y fíjense que de una función cuadrática pasa a una ecuación cuadrática. Y para encontrar los valores de x necesito resolver esta ecuación. Lo pueden hacer factorizando con la fórmula. En este caso sale bastante sencillo factorizando. Factorizo por 2x. 2 por cuánto me da 12, 6. El x está listo. Mantengo el signo. 2 está listo y x por cuánto me da x cuadrado por x. ¿Sí? Y acordar que estos dos términos que se estaban multiplicando, me bastaba decir, si 2x es igual a 0, entonces me basta con que x sea igual a 0 para que se cumpla la igualdad. Y ahí tengo mi primera intersección en el eje x que concuerda con el punto que ya habíamos encontrado. El segundo sería 6 menos x igual 0. El x pasa al segundo miembro, me queda que x es igual a 6 y ahí tengo el segundo punto de intersección con el eje. Es decir, que en el eje x va a intersectar en el punto 0,0 y 6,0. Vamos a ver qué pasa con el siguiente ejercicio. Sí, en este caso, la intersección con el eje Y, tengo que hacer que x valga 0, pero me bastaba encontrar el punto 0,c, ¿no es cierto? Y en este caso, el c, mi término independiente es 3, ¿sí? Así que el punto que estoy buscando es 0,3. ¿Ya? Ese es el punto de intersección con el eje Y. Hubiéramos llegado al mismo punto si encontrábamos finalmente f de 0. Vamos a ver ahora qué pasa con el eje X. ¿Ya? Para encontrar el eje X necesito hacer que Y valga 0. Entonces me va a quedar la siguiente ecuación cuadrática. 0 es igual a menos x cuadrado menos 12x más 3. ¿Ya? Necesitamos encontrar el resultado, encontrar finalmente los valores de x que satisfagan esta ecuación. Hagámoslo con la fórmula.
Siempre cuando queremos analizarlo con la fórmula, les aconsejo partir calculando el discriminante, porque igual nos va a servir calcular qué es lo que vive dentro de la raíz. ¿Sí? El discriminante en este caso sería b cuadrado, bueno, recordemos la fórmula general, x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. ¿Sí? Esa es la fórmula general para cualquier ecuación cuadrática. Y el discriminante es lo que vive acá adentro, ¿ya? Quiere decir que va a ser b cuadrado menos 4ac. B cuadrado en este caso sería 12 al cuadrado. ¿Por qué no tomo como menos 12? Porque al estar al cuadrado el resultado va a ser positivo, así que voy a obviar el signo. Me queda como menos 4, el valor de A es menos 1 y el valor de C sería 3. Entonces va a quedar 12 al cuadrado más 3 por 4 que sería 12. ¿Sí? Fíjense que aquí lo podemos expresar y nos va a servir. Ya sabemos que es mayor que 0, por lo tanto tengo dos soluciones. Pero me va a servir dejarlo expresado de esa manera porque así voy a poder trabajarlo con la raíz más fácil. ¿Ya? Inclusive puedo factorizar por 12. En este caso 12 factorizo por 12. 12 por cuánto me da 12 al cuadrado por 12. Y 12 por cuánto me da 12 por 1. Quiere decir que el discriminante va a ser 12 por 13. Van a darse después cuenta por qué me conviene dejarlo así. ¿Sí? Ya sé que es mayor que 0, por lo tanto vamos a tener dos intersecciones con el eje. Resolvámoslo con la fórmula. Entonces, x es igual a menos b. b es menos 12, ¿no es cierto? Entonces va a quedar menos 12. Más menos raíz de b cuadrado menos 4c. Ya habíamos calculado que el discriminante, ¿no es cierto?, era 12 por 13. Y partido en 2a, y a vale menos 1. Me queda entonces que x es igual, negativo con negativo, positivo. ¿Ya? Más menos. Y miren aquí lo interesante de por qué lo dejé puesto así. El 13 es un número primo, no lo voy a poder sacar de la raíz, por lo tanto queda dentro. Y el 12 lo puedo descomponer como 4 por 3, ¿sí? Y pese a que ese 3 no puede salir, este 4 sí va a poder salir como 2. Y siempre vamos a intentar dejar expresado la raíz lo menos posible dentro de la raíz, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar ese raíz de 4 es 2 y dentro de la raíz va a quedar 3 por 13 que sería raíz de 39. Y aquí queda como menos 2, ¿ya? Para que quede un poco más sencillo y poder eliminar ese 2, voy a factorizar arriba por 2. Factorizo por 2, me queda 2. ¿2 por cuánto me da 12? Por 6, más menos. ¿Y 2 por cuánto me da 2 raíz de 39? Sería raíz de 39. Dividido en menos 2. Simplificamos eso. Y el resultado, como ese signo negativo lo voy a pasar al numerador, va a ser menos 6 más menos raíz de 39. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener un punto, un valor de x, que va a ser menos 6 más raíz de 39, y voy a tener otro punto que va a ser menos 6 menos raíz de 39. ¿Sí? Así que los puntos de intersección con el eje X, en este caso, van a ser, voy a cambiar aquí de color para que se vea bien, van a ser menos 6 más raíz de 39,0 y menos 6 menos raíz de 39,0. Y ahí están los dos puntos de intersección con el eje X y el punto de intersección con el eje Y.